Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Una vez más, estamos aquí. Estoy aquí, hermanos. Quiero compartirles un mensaje, y más que un mensaje, una reflexión. Este mensaje o reflexión lo he titulado, hermanos, lo que más Dios quiere es tener buena convivencia con los seres humanos. Lo que más Dios quiere es tener buena convivencia y buena relación con el ser humano. Y principalmente con usted y yo, que nos llamamos cristianos y seguidores de Él. Hermanos, la palabra de Dios dice en Apocalipsis, la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, por ahí dice, Jesús hablando, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Encuentro aquí que lo que está queriendo el Señor es que le dejemos entrar a nuestro corazón, que no nos conformemos con saber y conocer de Él o conocerle, sino que Él quiere que le dejemos entrar a nuestro corazón con un propósito, con un plan bien definido, y es el siguiente, es de convivir con nosotros, tener una convivencia diaria con nosotros, que le hablemos a Él, sí, pero que Él también nos hable a nosotros. Lo que Él quiere es que tengamos un tiempo designado para sentarnos y dialogar y platicar, conversar, convivir, prestarle a Él atención, la atención necesaria, prestarle atención a sus proyectos, a los de Él, prestarle atención a sus planes, sus propósitos, sus deseos, dedicarle el tiempo debido, así como lo hizo María cuando llegó a casa de María y Marta. Dice que María se sentó a los pies de Jesús y escuchaba lo que Él tenía que decirles. Lo que más Dios quiere es convivir con nosotros. Que nosotros estemos dispuestos a convivir con Él. Y eso mismo es lo mismo que nosotros debíamos de querer, de anhelar, de desear. Pero a veces parece que deseamos todo. Deseamos llevar convivios por mayor, por donde quiera y con muchos, y qué bueno. Pero, ¿qué tanto anhelamos y deseamos convivir con Dios? Es bueno que convivamos con los hermanos, claro, también esto es bueno. La iglesia primitiva convivía con los hermanos, tenían grandes convivios, grande convivencia, pero primero, antes de todo eso, estuvo 10 días en el aposento alto, en comunión con Dios, orando y tal vez cantando, alabando a Dios. Primero tuvieron convivencia con Dios y después vino la convivencia con los hermanos. La primera convivencia que hubo con los hermanos fue ahí en el aposento alto, en oración, en ayuno, porque me imagino que estaban en oración y en ayuno. La Biblia no dice que estaban en ayuno, pero dice la palabra de Dios que estuvieron ahí por 10 días consecutivos. Sin duda, orando, ayunando, cantando y alabando a Dios, estaban conviviendo no solo entre ellos, sino con Dios, y no comida física e humana. La convivencia primera que llevaron a cabo fue convivencia espiritual plena y real. Convivencia espiritual. Convivencia
con Dios y con los demás. Primero la convivencia no fue con comida. La primera convivencia y real y vuelta convivencia que los llevó al siguiente paso fue la convivencia espiritual. Ellos dedicaron 10 días de oración, de ayuno y de alabanza y de comunión con Dios. 10 días consecutivos. Dedicación. Tuvieron dedicación. Antes que a los demás, antes que a ellos mismos, dedicación a Dios, a estar con Dios. ¿Qué fue lo que hicieron en esos 10 días? Estuvieron con Dios, hablaron con Él, le escucharon a Él, tal vez le expusieron sus peticiones, pero estuvieron en conexión, estuvieron en relación con Dios, comunicando con Dios. Después de 10 días de oración, de ayuno y de alabanza y de escuchar sin duda a Dios lo que les quería decir y encomendar a la vez, después de 10 días, dice que vino el Espíritu Santo y los llenó de poder, los llenó de autoridad, los llenó de unción. Y muestra de que esto fue de Dios y vino de Dios después. Dice que no tanto ellos, sino la unción tan fuerte y tremenda y poderosa que vino hacia ellos en el aposento alto, atrajo a demasiada gente de los diferentes lugares para que ahí se les predicara la palabra de Dios. Pero palabra completamente respaldada y ungida por el Espíritu Santo. Pero había habido ¿qué? Primero, una convivencia espiritual con Dios y con los hermanos que anhelaban lo mismo, que tienen el mismo deseo, el mismo sentir. No todos, por cierto, es que acabaron ahí 120 nada más. Los que de verdad anhelaban estar con Dios, los que de verdad anhelaban tener comunión con Dios, los que de verdad anhelaban la presencia de Dios y que no se cumpliera la promesa de Dios. La Biblia habla que la invitación fue para un grupo de más o menos como 500 hermanos. Pero al último nos damos cuenta que ahí en el aposento alto solamente quedaron como 120. Y los 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y después de que sucedió este acontecimiento glorioso, poderoso y maravilloso, dice que se allegó a ellos una grande multitud. Por curiosidad o por cualquier otra cosa, Dios los atrajo por el poder de su Espíritu Santo para que Pedro y los apóstoles les predicaran la palabra de Dios. Y nos damos cuenta cómo fue ese mensaje poderoso que Pedro entregó. Y ya después de todo eso, pues fue que vino esa armonía entre los hermanos. Y más se añadían. Porque dice la palabra de Dios que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Ahora parece que procuramos demasiado la convivencia terrenal. La convivencia entre nosotros. Y qué bueno. Pero creo que no es el debido orden, ni el correcto orden. Primero debemos luchar esforzadamente por la convivencia espiritual. Provocarnos, como dijo el apóstol Pablo, al amor y a las buenas obras. A orar. Y a meternos en una vida de oración, de ayuno, de lectura de la palabra de Dios, de santidad, de consagración. Y enseguida, la convivencia entre nosotros. El mismo Espíritu Santo se encargará de llevarla a cabo entre nosotros. Y habrá una real unidad. Habrá una real convivencia. Porque no serán convivios ni convivencias sin Dios.
el mismo Dios estará totalmente demasiado involucrado en nuestra convivencia, será el principal en nuestras convivencias, será el grande en nuestras convivencias, y tendremos siempre la bendición de Dios en nuestras convivencias, porque ahí estará el dueño de la bendición. Hermanos, lo que más Dios quiere es convivir espiritualmente con nosotros. Quiere hablarnos, quiere que le hablemos, quiere que conversemos, que le contemos todo lo que tengamos para contarle, y que también nosotros le prestemos atención para que Él nos diga todo lo que nos quiera decir. Amados hermanos, lo que más Dios quiere, y no porque yo lo crea, lo encuentro aquí en la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo y su debido orden, pero a veces nos brincamos ciertos pasos, a veces nos brincamos ciertos puntos que son demasiado vitales y principales, y decimos, esto como que sí es necesario, pero creo que urge más esto, y a veces lo principal lo brincamos. A veces el orden de Dios lo rompemos por estipular nuestro orden. A veces el orden de Dios lo hacemos a un lado por resaltar nuestro orden. Y en eso pudiera ser que estemos fallando a Dios. Pero una vez más el Señor creo que nos habla y nos llama. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, abriré la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Oílo bien, dice, cenaré con Él y Él conmigo. Quiere decir, conviviremos. Tendremos convivencia entre Él y yo. Primero, entre nosotros y Dios. Y enseguida, esto provocará la convivencia con los demás. Porque Dios mismo atraerá hacia los demás. Les dará el mismo sentir a los demás. Y tendremos una convivencia correcta. Una convivencia plena. Tanto en lo espiritual como en lo terrenal, en lo humano, en lo familiar. Pero primero debe de haber esa intimidad con Dios para lograr esa convivencia espiritual real con Dios. Y se cumpla el anhelo y el deseo de Dios de convivir con nosotros. Y nosotros también convivamos con Él. Y acabemos realmente deleitados, satisfechos, saciados, bendecidos por esa convivencia con Dios. Y asimismo, todas nuestras convivencias con los demás hermanos serán realmente de mucha bendición. Y la bendición de Dios enriquecerá a muchos. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A veces se llevan a cabo convivios, convivencias, pero primero hubo disputas. Primero hubo problemas. Primero hubo demasiadas inconformidades. Y cuántas cosas. Que después de todo se lleva a cabo el convivio, pero hubo demasiados desacuerdos. ¿Por qué será